Auspicia Informativo Farco. Mirá la rompiente que cerca está. Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es... El banco. ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda edición de hoy, jueves 30 de marzo de 2017. Y comenzamos en el sur de la provincia de Santa Fe porque allí un trabajador murió atropellado por un camionero en un piquete que se realizaba en la ciudad de San Lorenzo, en el punto central del cordón industrial y del polo agroexportador más importante de nuestro país. Nuestra compañera Flavia Campeis de la FM Poriajú estuvo en el lugar y está para contárselo a la audiencia de todo el país. Hola Flavia, ¿cómo estás? Hola Pepe y audiencia de todo el país. Aquí estamos en San Lorenzo con mucho trabajo en esta trágica mañana para el cordón industrial. Verdaderamente hay mucha conmoción entre los trabajadores, sobre todo. Esta madrugada ocurrió este hecho que vos estás comentando. Fue atropellado un trabajador que estaba en uno de los 5 cortes que se estaban dando en la región. San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, desde la hora 0, estaban teniendo alrededor de 5 cortes de ruta llevados adelante por la CGT Regional San Lorenzo, que decidió en un plenario realizado días atrás que varios de los gremios del cordón industrial realicen este paro con movilización y cortes de ruta. En uno de ellos, ubicado en ruta 10 y 11, alrededor de las 4:30 de la madrugada, fue que ocurrió este hecho trágico donde perdió la vida un trabajador. Un camionero que llevaba en su camión aceite, en realidad iba vacío, pero un camionero que trasladaba aceite, merodeó la zona, estos fueron los primeros datos que se conocieron, merodeó la zona, luego de intercambiar algunos insultos hacia los manifestantes, dejó el acoplado de su camión y volvió a pasar por el lugar, tirándose directamente encima de quienes estaban manifestándose. En esa mala maniobra, en esa maniobra amenazante, fue que murió un trabajador de 38 años, Jonathan Gardini, que pertenece al sindicato de vigiladores y que se desempeñaba en la planta de YPF de San Lorenzo. Para tener un panorama de cómo fue esa situación, tenemos las declaraciones de un trabajador que estuvo en las inmediaciones de donde ocurrió esto, en San Lorenzo, repetimos, en un reclamo en Ruta 11 y Ruta 10 esta madrugada, y también la palabra de Edgardo Quiroga, el secretario general de la CGT Regional San Lorenzo, que esta mañana a primera hora dio una conferencia de prensa. Lo que se vio que el muchacho, según lo que cuentan, que vimos, pasó con un acoplado, después volvió sin el acoplado y atropelló a la gente. Lo corrió Gendarmería, le tiró un par de tiros y cuando volvía también. Y por eso después él dejó el camión abandonado ahí en Sure, al lado de Sure, y ahí lo agarraron después. ¿Quién lo agarró? ¿Gendarmería? Entre los camioneros y Gendarmería. ¿Y cuando fue hacia la gente, qué pasó? ¿Por arriba del piquete? ¿Cómo fue eso? Claro, atropelló ahí al muchacho que lo mató también. ¿Ahí hubo otros heridos? ¿Chocó a alguien más? No, el único. El miércoles va a venir Patricia Bullrich a San Lorenzo. La verdad que esta idea del protocolo antipiquete es una idea de que nos enfrentemos entre los pobres. Este es el problema. No se dan cuenta que todos los días, haciendo un discurso antipiquete, antilucha, antiparo, antimovilización, antirreclamo, termina calando en la mente enajenada de muchos estúpidos que como este hoy
llevó adelante este atentado que le costó la vida al compañero Jonathan Gardinelli. Ahí escuchábamos las palabras de Edgardo Quiroga, el secretario general de la CGT Regional San Lorenzo, una de las CGT del cordón industrial, que fue quien determinó estos 5 piquetes que terminaron también en ese contexto con la muerte de un trabajador. Las consignas eran: ni un despido más en el país, sostén del poder adquisitivo y salario mínimo regional de 27.000 pesos. Se decretaron 5 días de duelo para el cordón industrial y en minutos también se van a realizar varias conferencias de prensa para ir ampliando la información. Desde la Fiscalía consideran que las primeras investigaciones tienen que ver con que el conductor del camión que atropelló a este trabajador tenía alcohol en sangre. Así que eso está por confirmarse en qué grado, pero sí, la existencia está confirmada, alcohol en sangre en el camionero de 24 años que atropelló a este trabajador y terminó con su vida. Flavia, ¿cómo está la cosa ahora? Los piquetes se levantaron, ¿no? Sí, los piquetes fueron levantados alrededor de las 8 o 9 de la mañana, dependiendo de en qué lugar estaban ubicados cada uno. Se realizó esta conferencia de prensa en la que obteníamos estas palabras en ese momento, en el mismo momento en que se levantaban estos cortes, que pretendían paralizar a todo el cordón industrial, porque verdaderamente estaban ubicados en los accesos a las principales ciudades, y ya desde ayer a las 12, desde anoche a las 12, desde los primeros minutos se veían cientos o miles, diría, de camiones en lo que es la autopista Rosario-Santa Fe, en lo que es la Ruta 11, colectivos parados también, porque no podían hacer esos trayectos de las conexiones. Pero muy impactante iba a ser este reclamo, lo fue en realidad también, pero también desde un primer momento se empezó a notar el malestar en estos miles de camioneros que llegan diariamente a la región a descargar en los puertos del cordón industrial. Estamos ubicados sobre la vera del río Paraná y sobre allí están gran parte de las empresas a las que llegan estos camiones desde diferentes puntos del país. Esta vez fue un enfrentamiento, también es eso de lo que se habla, entre trabajadores, entre gente que sale a la calle a trabajar, un camionero y un trabajador que estaba reclamando por sus derechos. Flavia, recordanos por último el nombre del trabajador fallecido. El trabajador fallecido se llamaba Jonathan Gardini, de 38 años, oriundo de Granadero Baigorria, una ciudad vecina, y pertenecía al sindicato de vigiladores. Flavia, gracias por el informe, te mandamos un abrazo. Un abrazo a todos, chao, chao. Era nuestra compañera Flavia Campeis, directamente desde el cordón industrial del sur santafesino, donde se ha producido este hecho. Un trabajador atropellado por un camionero disconforme, disgustado con el piquete que se realizaba en una zona de nuestro país que está sintiendo muy especialmente y negativamente el impacto de las políticas del gobierno nacional en pobreza, desocupación y pérdida de salarios. Estás escuchando Informativo Farco. No somos golpistas, no atentamos contra la democracia, hacemos uso del instrumento de la protesta para protestar contra quien incumplió y contra quien mintió. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En San Juan, el gobierno provincial paralizó las actividades en la mina Veladero tras el nuevo derrame. Los vecinos de Jáchal e Iglesia, los pueblos más cercanos al yacimiento, temen que otra vez pase lo de siempre, la suspensión de la mina por unos días, como ya pasó en anteriores derrames, una multa y después permitirle volver a funcionar a la compañía hasta el próximo derrame. Como les decíamos en nuestra primera edición, los vecinos de San Juan volvieron a movilizarse para insistir en que son difíciles los controles en este tipo de actividades y que ya es indispensable prohibir la actividad minera en la provincia. Testimonios recogidos por la radio comunitaria La Lechuza. Esto demuestra la posibilidad de que la mega minería metalífera a cielo abierto por empresas transnacionales no puede ser responsable. Responsabilizamos al gobierno provincial, al gobierno nacional, nos solidarizamos directamente con la asamblea y con los vecinos de Jáchal y pedimos el cierre inmediato de Veladero. Definitivamente el gobierno no tiene
tiene la capacidad para controlar una empresa tan grande como Bayer y un proyecto tan grande como Veladero, y que nos da esperanza a nosotros como cachalleros, como sanjuaninos, argentinos, que habilitan el proyecto Pascualama, sabiendo que es mucho más grande que el proyecto Veladero y que puede llegar a tener terribles derrames como ha ocurrido ahora. Por lo tanto, se tiene que prohibir la actividad megaminera en la provincia y además se tiene que aplicar la ley de glaciares, que si se hubiera aplicado esto no hubiera ocurrido. Ahora suspenderlo por unos días, cobrar una multa y la historia se repite. ¿Qué harán con ese dinero? Bueno, y entre tanto todo sigue la maquinaria. ¿Y qué pasa con nosotros los cachalleros, los iglesianos? Bueno, nosotros somos, digamos, los pueblos que están abajo, los pueblos superfluos, deleznables, desechables, y que somos los que tenemos que sufrir esta constante agresión a nuestra existencia como pueblo y la vida de cada persona. Ya no sabemos cuántos derrames más son necesarios para que el gobierno tome la definición de prohibir definitivamente la actividad megaminera en la provincia y dejar de provocar un genocidio silencioso como es lo que se produce a partir de la cantidad de derrames que ya van sin contar cuántos y que son la prueba evidente que es imposible los controles, son imposibles controlar los accidentes. Por lo tanto, lo que acá se sintetiza es la consigna del pueblo cachallero iglesiano: cierre, remediación y prohibición. El trabajo de nuestros compañeros de la radio comunitaria La Lechuza recogiendo estas voces de los vecinos de San Juan tras este nuevo derrame provocado por la minera transnacional Barrick Gold en el yacimiento Veladero allí en San Juan. Vecinos que están pidiendo no multa, no suspensión temporaria, sino prohibición de la actividad minera y remediación del daño provocado. Vamos ahora a Formosa porque allí los profesores universitarios también están criticando la última oferta salarial que hizo el gobierno nacional, en la que, como les contábamos ayer, ofreció un 18% de aumento en 4 cuotas. Recordemos que la oferta fue rechazada y que hoy hay paro en las universidades de todo el país. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillen desde FM La Nueva. Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Hoy se cumple el segundo día de paro de los docentes universitarios de Formosa, ADUFOR. El sindicato reclama un 35% de aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el 2016. Karina Jiménez, secretaria general de la agremiación, se refirió al fracaso de las negociaciones con el gobierno nacional. Nosotros tuvimos al mediodía una nueva instancia de negociación paritaria al mediodía en Buenos Aires. Sinceramente estábamos esperanzados, creíamos que esta reunión al mediodía, por la altura del año en el que estamos, iba a ser exitosa para el docente sobre todo, ¿no? Y bueno, lamentablemente no fue así. El gobierno sigue arrojándonos por la cabeza aumentos trimestrales del 4,5%, que llegan a un total de un 18%, y un 2% final de jerarquización docente para ya a fin de año. Además, se refirió a la postura del gobierno de no abrir paritarias. Nosotros somos trabajadores de la educación, pero digamos, quieren administrar como empresa, y esto es el Estado. Es metodología neoliberal pura, y se olvida que justamente esta profesión es una de las más sensibles y de las más vulnerables, porque ni trabajamos ni con madera, ni con lata, ni con hueso, estamos trabajando con seres humanos. Jiménez comentó cómo es la estrategia de lucha del docente universitario formoseño. Como acción gremial, digamos, estoy en el campus. La realidad, esto de concentrarse, parar y cortar una calle, tiene efecto en Buenos Aires. Pero en esta Universidad Nacional de Formosa, yo tengo alumnos que vienen del interior, jóvenes, adultos, muy humildes. Entonces, como estrategia de lucha, no es donde nosotros nos empoderamos, en el aula. Firmamos adherido al paro, pero estamos con el alumno y le informamos y discutimos el contexto acá. Es lo que nos sirve. Los docentes universitarios de Formosa cumplen hoy 48 horas de paro. La lucha volverá el 6 de abril, adhiriéndose al paro de la Confederación General del Trabajo. Reportó para el informativo Farco desde Formosa, Guillermo Guillen de La Nueva, 98.1. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Neuquén, porque allí los estudiantes y la comunidad de Junín de los Andes vivieron una jornada inolvidable junto a las históricas madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, Inés Ragni y Lolín Rigoni. Tenemos el informe preparado por nuestra compañera Camila Cataño desde la FM Che Comunitaria. Muy buenos días, audiencia del informativo Farco. La Multisectorial por la Memoria, Verdad y Justicia de Junín de los Andes organizó la visita de las madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle, Neuquén y Río Negro. La jornada constó de 2 actividades. La primera fue una charla para estudiantes y docentes de escuelas primarias y secundarias que se realizó a las 14 horas en el hogar Ayuntún, espacio en el que funciona la radio comunitaria. Acudieron estudiantes de distintas escuelas de la localidad e intercambiaron diferentes preguntas con las madres. La segunda actividad fue una charla abierta a toda la comunidad que se realizó a las 19 horas en la Casa del Bicentenario y resultó de gran convocatoria. Les compartimos un fragmento de la charla con los estudiantes. Este fue uno de los mensajes que Lolín Rigoni, madre de Plaza de Mayo, filial Alto Valle, le transmitió a los presentes. La fuerza de la verdad, la convicción en sus ideas y la confianza en una conducta. Fíjense, qué 3 valores indispensables para una militancia. La verdad que nosotras esgrimimos, la fuerza que tiene nuestra verdad, porque nace de haberla visto, de ser protagonistas, porque a mí nadie me va a contar lo que hace a mi hijo. Yo lo viví. La convicción de mi tarea la estoy todavía construyendo. Y la confianza en una verdad, y la confianza en una conducta. ¿Por qué, compañeros? Porque la confianza del otro, era la vida del otro, era la vida. Yo tuve la suerte de conocer muchos militantes. Era la vida. Yo tengo que estar a tal día y a tal hora, y tengo que estar, sí. Y arriesgué la vida, y me llevaron, y no estoy más. Pero salvé a mi compañero, porque no hablé. Entonces, esa es la vida de un militante. Reportó para Informativo Farco, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 30 de marzo de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Ah, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. No, no te puedo creer. ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La buena lectura ilumina. El Chacho Peñalosa, Zarco y Montonero, de Adalberto Modarc, el último caudillo que enfrentó la arrogancia y el salvajismo porteño. Ediciones Sicus, director Juan Carlos Manuquian. Libros para una cultura de la integración.